Entras a una habitación y lo sientes de inmediato. No hay palabras todavía. Nadie ha dicho nada. Pero algo está mal. Una sonrisa demasiado tensa. Una risa que llega un segundo tarde. Una mirada que evita a otra. Y tú lo ves todo. Mientras los demás conversan, tú estás descifrando. Detectas la incomodidad escondida detrás de un chiste, la rivalidad disfrazada de amabilidad, la tristeza camuflada en entusiasmo. Es como si vieras una capa invisible que envuelve a cada persona, y no pudieras dejar de verla. Carl Jung no llamó a esto un don. Lo llamó un problema peligroso, porque descubrir lo que otros no pueden ver no te convierte automáticamente en alguien poderoso. A veces te convierte en alguien que no encaja en ningún lugar. Durante su práctica clínica, Jung empezó a notar algo inquietante. No eran pacientes psicóticos. No estaban delirando. De hecho, muchos de ellos eran extraordinariamente lúcidos. Demasiado lúcidos. Personas capaces de percibir microexpresiones, tensiones emocionales ocultas, contradicciones internas, con una precisión que rozaba lo incómodo. No fallaban. Ese era el problema. Uno de los casos más impactantes ocurrió en un momento crítico de su propia vida, justo después de su ruptura con Freud. Una paciente introvertida, profundamente intuitiva, llegó a consulta con una queja extraña. No podía vivir con normalidad, no porque no entendiera el mundo, sino porque lo entendía demasiado. Describía a las personas con una claridad casi brutal. Sabía quién mentía antes de que terminara la frase. Detectaba inseguridades que ni siquiera habían sido admitidas. Sentía la tensión emocional de un grupo como si fuera una corriente eléctrica atravesando su cuerpo. Pero lejos de beneficiarla, esta capacidad la estaba destruyendo. No podía sostener conversaciones superficiales. Le resultaban insoportables. Las relaciones se rompían porque los demás se sentían expuestos, como si ella los estuviera viendo sin permiso. En el trabajo, su sola presencia desestabilizaba dinámicas que dependían de silencios incómodos y verdades no dichas. Jung escribió algo que cambiaría su forma de entender la mente humana. No estaba tratando una enfermedad. Estaba observando lo que ocurre cuando la percepción se vuelve demasiado precisa para la vida social. Cuando ves lo que nadie quiere ver, te conviertes en un espejo incómodo, y casi nadie quiere mirarse de verdad. Aquí aparece uno de los conceptos más perturbadores que Jung desarrolló: la sombra. Todo aquello que una persona no acepta de sí misma, todo lo que reprime, lo proyecta hacia afuera. Y cuando alguien aparece con la capacidad de percibir esa sombra, ocurre algo inevitable. No lo agradecen, lo atacan, no porque estés equivocado, sino porque has tocado algo que no están preparados para enfrentar. Es más fácil culpar al espejo que cuestionar el reflejo. Por eso, muchas de estas personas altamente perceptivas terminan siendo etiquetadas como problemáticas, negativas o incluso conflictivas. No porque generen el caos, sino porque lo revelan. Jung observó un patrón que se repetía una y otra vez. Quien ve con claridad se convierte en el contenedor de lo que el grupo no quiere reconocer. En otras palabras, el chivo expiatorio perfecto. Y esto tiene un costo psicológico enorme, porque no solo te aíslas de los demás, empiezas a dudar de ti mismo. Si todos reaccionan mal a lo que percibes, ¿será que estás exagerando? ¿Serás tú el problema? ¿Deberías dejar de ver lo que ves? Ahí comienza el verdadero peligro. No es la percepción en sí, es no saber qué hacer con ella. Jung identificó que estas personas no solo perciben más, también absorben más. Lo llamó participación mística, una especie de fusión inconsciente con el entorno emocional. No distinguen fácilmente entre lo que sienten ellos y lo que pertenece a otros. Imagínalo así. Entras a una habitación donde alguien está angustiado. No lo dice, no lo muestra claramente, pero tú lo sientes, como si fuera tuyo. Ahora multiplica eso por cada interacción diaria. Agota, confunde, desorienta. Y si no aprendes a separar, terminas perdiéndote. Porque cuando todo lo externo se mezcla con tu mundo interno, tu identidad empieza a diluirse. Por eso Jung insistía en algo fundamental. No basta con ver más. Hay que aprender a diferenciar qué es tuyo y qué no lo es. Sin esa capacidad, el don se convierte en una carga insoportable. Pero aquí viene el giro que pocos entienden.
Jung no veía a estas personas como defectuosas, las veía como adelantadas, individuos cuya conciencia iba un paso por delante del resto. El problema no era su percepción, era la falta de integración, porque hay una diferencia enorme entre ver la verdad y saber transmitirla, entre percibir patrones y saber convivir con ellos, entre detectar sombras y no ser consumido por ellas. Para explicar esto, Jung observó distintos caminos. Algunos, como Nietzsche, poseían una claridad devastadora sobre la naturaleza humana, pero esa claridad no fue integrada. Se convirtió en una fuerza destructiva, dirigida hacia el mundo, y finalmente, hacia sí mismo. Otros, como Meister Eckhart, lograron algo distinto. Transformaron su percepción en comprensión. En lugar de atacar las ilusiones de los demás, encontraron formas de hablar que abrían puertas en lugar de cerrarlas. La diferencia no estaba en lo que veían, estaba en cómo lo sostenían. Jung entendió que el verdadero desafío no es reducir la percepción, sino desarrollar la estructura interna para soportarla. Aprender a observar sin reaccionar impulsivamente, a sentir sin absorberlo todo, a decir la verdad, sin destruir al otro. Eso es lo que llamó individuación. El proceso de convertirte en alguien capaz de sostener su propia conciencia sin perderse en la de los demás. Pero ese camino no es automático. Requiere algo que muchos evitan: mirar hacia adentro con la misma intensidad con la que miras hacia afuera. Porque hay otra trampa. Las personas que ven con claridad los defectos ajenos muchas veces no han integrado los suyos. Y entonces, lo que parece percepción es en parte proyección. Por eso Jung insistía: todo lo que te irrita de los demás contiene información sobre ti, no para culparte, sino para completarte. Cuando integras tu propia sombra, tu mirada cambia. Dejas de juzgar automáticamente lo que ves, empiezas a comprenderlo. Y en ese momento, algo se transforma. Tu percepción deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta. Pero incluso con integración, el mundo no cambia mágicamente. Sigues viviendo entre personas que no quieren ver. Por eso Jung hablaba de algo crucial: elegir dónde, cuándo y con quién compartir lo que percibes. No todo el mundo está preparado, y no es tu trabajo forzarlo. La sabiduría no es decir todo lo que ves, es saber qué decir y a quién. Las personas que logran esto desarrollan una especie de equilibrio raro. Pueden entrar en una habitación, percibirlo todo, y aún así, elegir cómo participar sin desbordarse. No se desconectan, tampoco se pierden. Se vuelven, en palabras de Jung, un puente, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo que es y lo que aún no se reconoce. Y ahí aparece el verdadero potencial de este tipo de percepción. No es para aislarte del mundo, es para entenderlo mejor y actuar con más precisión dentro de él, pero solo si aprendes a sostenerlo, porque si no lo haces, pasa lo contrario. Te vuelves cínico, te alejas, empiezas a ver a los demás como superficiales o inconscientes, y sin darte cuenta, caes en otra trampa: la superioridad. Jung advirtió esto claramente. Creer que ves la verdad absoluta es una ilusión peligrosa. En ese momento, ya no estás percibiendo con claridad, estás identificado con tu percepción, y eso te separa aún más. El objetivo nunca fue ser el que ve más, es ser el que puede ver sin dejar de ser humano, sin perder la conexión, sin destruir vínculos innecesariamente, porque al final, la verdadera fuerza de estas personas no está en lo que detectan, sino en lo que hacen con ello. Pueden convertirse en críticos constantes, incapaces de encajar, o en individuos que elevan el nivel de conciencia de quienes los rodean, sin imponer, sin invadir, sin romper. Esa es la diferencia entre el colapso y la transformación. Jung lo entendió mejor que nadie porque estuvo al borde de ambos, y su conclusión fue inquietante. Hay personas que nacen con una sensibilidad que el mundo aún no sabe manejar. No son demasiadas, pero están ahí, sintiendo antes, percibiendo antes, comprendiendo antes. El riesgo no es que vean demasiado. El riesgo es que nunca aprendan a usarlo, porque ver sin integrar te rompe, pero ver con conciencia te convierte en algo raro, alguien que no solo entiende lo invisible, sino que puede caminar entre quienes no lo ven, sin perderse,
y sin necesidad de apagar su luz para encajar. Jung supo que había un tipo de personas que, sin quererlo, rompían los pactos invisibles que sostienen la vida en grupo. No son rebeldes ideológicos, no son críticos anarquistas, simplemente no pueden desconectar de la verdad emocional. Sienten cuando algo huele mal en una conversación, aunque todo el mundo sonría. Distinguen la risa tapada tras la ansiedad, el todo bien recitado por inercia, el cariño que se ha apagado hace meses, pero se disfraza de hábito. Esa es la clave de su peligro. El mundo colectivo necesita una cantidad de ignorancia para funcionar. Acuerdos tácitos, verdades mitad, diplomacias incompletas. Cuando alguien entra en escena con la capacidad de percibirlo todo con claridad brutal, cualquier ambiente comienza a tensarse. No por lo que diga, sino por lo que revela sin hablar. La mera presencia de alguien así pone nerviosas a las personas que viven sostiendo contradicciones, porque su cuerpo lo siente, aunque su mente no lo nombre. Jung lo vio una y otra vez en su consulta. No eran personas raras por su rareza. Eran raras porque su psique estaba sintonizada con una frecuencia que la mayoría ignora. Podían leer microexpresiones, detectar emociones disfrazadas, sentir la tensión de la relación que nadie quiere nombrar. Pero no se trataba de un superpoder psicológico. Se trataba de un sistema de percepción que había superado su propia capacidad de contención. Era como si el volumen del mundo interior se hubiera vuelto tan alto que empujaba todo el resto. Y aquí aparece algo que Jung corrigió en su propia idea. Esto no es patología, no es una enfermedad. Es un proceso de conciencia que se ha adelantado al nivel de integración individual. Es como si tuvieras un software actualizado, pero el aparato sigue siendo el mismo. El resultado: colapso emocional, aislamiento, extenuación. No porque el sistema esté mal, sino porque no se ha desarrollado la estructura para sostenerlo. Jung empezó a hablar de lo que llamaba individuación, el proceso de convertirte en alguien que puede sostener su propia conciencia sin perderse en la de los demás. No es resignarse a ser menos sensible. No es enterrar lo que percibes. Es aprender a filtrar, a contener, a elegir dónde, cuándo y cómo intervenir. Es desarrollar lo que él llamaba recipientes psicológicos, la capacidad de contener provisionalmente la carga emocional de los demás, sin tragártela por completo. Es saber que puedes escuchar sin apropiarte de lo que escuchas. Pero la gran trampa de este tipo de personas es que, cuando se sienten comprendidas o útiles, muchas veces se convierten en adictas a ser necesarias. Jung observó que algunos de sus pacientes más perceptivos caían en un patrón peligroso. Su identidad se deriva de su capacidad de ver y ayudar a los demás. Dejan de ser personas que perciben a otros y se convierten en los que perciben a los demás para salvarlos. Y en ese momento, la psique se fractura, porque la necesidad de ser necesarios reemplaza el trabajo de conocerse a sí mismos. Jung advirtió que la inflación psicológica es una de las amenazas más sutiles. Cuando alguien se siente portador de la verdad absoluta, deja de ser un observador y se convierte en un juez. La superioridad se viste como sabiduría, la crítica como servicio, la distancia como claridad. Y sin darse cuenta, la percepción, que fue un punto de partida hacia la evolución, se convierte en una cárcel. Porque el verdadero cambio de conciencia no se consigue imponiendo la verdad, se consigue encarnándola. Aquí aparece uno de los grandes matices de Jung. La diferencia entre transformación y colapso no está en la profundidad de la percepción, sino en la base emocional detrás. Una persona que se mantiene en su propia sombra, sin integrarla, usará su percepción como un arma. Rechazará, juzgará, se sentirá moralmente superior. Pero otra, que se ha enfrentado a su propia oscuridad, utilizará esa misma percepción como compasión, no como un método de juicio, sino como un camino de comprensión. Jung lo observó en la historia de personas como Nietzsche y Meister Eckhart. Nietzsche, con una visión devastadora de la hipocresía humana, terminó devorado por su propia verdad. La convirtió en un arma contra el mundo y, en 1900, última instancia, contra sí mismo. Eckhart, en cambio, percibía lo mismo, quizás incluso más claro, pero encontró un modo de contenerlo sin perderse. Transformó su lucidez en una forma de comprensión. La palabra no solo fue denuncia,
sino invitación. No fue un grito, sino una puerta entreabierta. Jung entendió que la percepción avanzada solo es peligrosa si no se acompaña de humildad. La humildad, en su visión, no es debilidad. Es la capacidad de reconocer que, aunque veas bien, siempre hay más por ver. Que tu percepción, por muy nítida que sea, permanece parcial. Y que, al reconocer esa parcialidad, dejas de ser un juez y te conviertes en un participante. La verdadera evolución no consiste en destrozar la ignorancia ajena, sino en acompañarla hacia formas más conscientes de estar en el mundo. Jung también vio que la conciencia de uno influye directamente en la de los demás. No es un efecto mágico, sino psicológico. Cuando alguien se mantiene firme en su autenticidad, sin jugar a complacer, pero sin atacar, crea un espacio diferente. En ese espacio, las personas que lo rodean comienzan a cambiar, aunque no lo reconozcan de inmediato. No es un acto de imposición, sino de presencia. Alguien que se sostiene sin perderse sugiere, sin decirlo, que también es posible hacerlo. Ese es el impacto silencioso de los individuos que se han integrado. Jung valoró particularmente a los llamados intuitivos introvertidos, personas que no solo perciben lo que otros no ven, sino que lo sienten desde un lugar interno. No son sociales por naturaleza, pero su capacidad de percibir lo que otros callan los convierte, paradójicamente, en centros de gravedad emocional. Jung entendió que este tipo de persona necesita un ecosistema de contención. No puede girar sola en el vacío. Necesita otros individuos que también estén en proceso de integración, personas que puedan sostener la carga emocional sin colapsar ni explotar. Pero Jung sabía que la mayoría vive sin ese apoyo estructural. Por eso, muchos de los que perciben avanzado terminan quemándose. No por mala suerte, sino por la falta de contención. Acumulan emociones, tensiones, verdades que nadie quiere sostener. Y cuando no se cuenta con un sistema de contención, la mente se defiende, se disocia, se paraliza, se protege de la propia sensibilidad. La protección se vuelve entonces un mecanismo más de ceguera. Jung advirtió que la protección de la conciencia no es ignorar la verdad, sino saber gestionarla. Jung propuso una serie de prácticas que, aunque suenan simples, son profundamente transformadoras. La más básica, el tiempo de soledad. No para aislarse, sino para restablecer el límite. Para que, entre la psique propia y la de los demás, haya un espacio de claridad. En ese espacio, la persona puede reconocer qué pertenece a ella y qué no. Es un tipo de higiene psicológica. Limpiar el filtro, de manera que la percepción no se vuelva un eco infinito de lo externo. Jung también hablaba de la necesidad de un trabajo continuo con la sombra, no solo con la propia, sino con la colectiva, porque la conciencia individual se convierte en un laboratorio donde se experimentan las verdades que el mundo aún no está listo para aceptar. Cuando la persona integrada se sostiene firmemente en su propia sombra, puede percibir la colectiva sin que ésta la arrastre. No la proyecta, ni se pierde en ella. La observa, la sostiene, la transforma. Jung creía que estas personas no son anomalías, son señales de evolución, individuos que se adelantan a la conciencia de la masa. No son salvadores, ni profetas, ni elegidos, pero sí lienzos vivos donde aparecen las tensiones, las contradicciones, las posibilidades que el mundo colectivo aún no puede reconocer. Jung sabía que, cuando se integra adecuadamente, esa presencia puede servir como un modelo silencioso de conciencia, no como un mensaje agresivo, sino como un ejemplo de cómo sostener la verdad sin perderse. Pero el riesgo continúa ahí. Jung vio que, sin el trabajo de contención, las personas que ven más terminan siendo las primeras en colapsar. Se quemaban por la falta de límites, por la sobrecarga emocional, por la soledad de ser comprendidas sin ser escuchadas. No porque la conciencia sea demasiado intensa, sino porque la falta de estructura hace que la intensidad se vuelva desgaste. Jung advirtió que la conciencia no es un fin en sí misma, es un medio para transformar la vida. No es una gnosis abstracta, sino una herramienta concreta que se usa en el mundo. Jung insistía en algo que suena casi contradictorio. La verdadera evolución no es aumentar la percepción, sino equilibrarla. No es ver más, sino ver mejor.
no es acumular más verdades, sino vivir mejor las que ya se conocen. La diferencia entre el colapso y la transformación no está en la cantidad de lo que percibes, sino en la calidad de cómo lo integras. Jung entendió que la conciencia sin contención se vuelve autodestructiva. La conciencia sostenida se vuelve servicial. No es un cambio de grado, sino de naturaleza. Jung también observó que el tiempo de la integración no es lineal. No es una escalera donde se avanza de forma constante. Es un camino de vaivenes, de retrocesos, de momentos en que la persona se siente eternamente perdida, y luego de nuevo firme. Jung sabía que la integración no es un destino, sino un movimiento, una danza constante entre la luz y la oscuridad, entre la individualidad y la colectividad. No se trata de alcanzar una perfección, sino de sostener el equilibrio dentro de la propia complejidad. Jung valoraba la creatividad como un espacio clave de contención. No es suficiente percibir, hay que darle forma. No basta con sentir lo que otros no sienten. Hay que expresarlo, aunque no siempre a través de la palabra. La creación, según Jung, es una forma de ritualizar la conciencia. Es un espacio donde se puede depositar lo que no se puede mostrar tal cual. La escritura, el arte, la música, la experiencia directa con el símbolo, son canales que permiten a la conciencia fluir sin desbordar la psique. Jung observó que las personas que se sostienen en la integración tienden a desarrollar una especie de silencio interno. No es un silencio de resignación, sino de foco. Dejan de reaccionar a todo lo que aparece y aprenden a sostener. No se vuelven pasivas, sino selectivas. Saben cuándo intervenir y cuándo observar, cuándo decir y cuándo callar, cuándo acompañar y cuándo distanciarse. No es una estrategia de vida, es una evolución de conciencia. No es máscara, es madurez. No es censura, es filtración. Jung creía que el verdadero test de la integración no es lo que uno dice, sino cómo se comporta en el mundo cotidiano. No es el discurso espiritual, sino la capacidad de sostener una conversación sin necesidad de cambiar a los demás, sin la urgencia de corregir, sin la necesidad de salvar. La verdadera conciencia se ve en la capacidad de presencia, no en la acumulación de certezas. Jung entendió que, cuando alguien se sostiene, el cambio de los demás llega de forma indirecta, como una repercusión, no como un mandato. Jung veía a estas personas como puentes, no solo entre lo consciente e inconsciente, sino entre el individuo y el colectivo. No son mediadores triviales, sino puentes vivos, personas en las que lo que pensaban era abstracto se vuelve experiencia concreta. Jung sabía que el mundo necesita ejemplos más que discursos. No basta con enseñar a ver con claridad. Hay que mostrar cómo sostener lo que se ve. No hay transformación individual sin transformación colectiva, y viceversa. Jung también entendió que la conciencia integrada no es un lujo, es un servicio. No es un destino privado, sino una contribución. Cuando alguien se sostiene en su propia sombra, puede observar la sombra del colectivo y no desesperar. No se convierte en profeta de la destrucción, sino en arquitecto de la posibilidad. No anuncia el caos, lo transforma desde el silencio interno. No se une a la tragedia, sino que la sostiene con la capacidad de mirar sin perder la calma. Jung tuvo que vivir su propia experiencia de confrontación con el inconsciente. Él, que observaba tanto en los demás, también tuvo que enfrentar su propia oscuridad, no para vencerla, sino para acogerla, no para destruirla, sino para integrarla. En ese proceso, Jung descubrió que la conciencia avanzada no es un estado de perfección, sino de responsabilidad. La responsabilidad de no usar la percepción como un arma, sino como un espacio de contención, no como un juicio, sino como un reflejo. Jung sabía que el mundo no está preparado para la conciencia integral. Hay demasiada ignorancia, demasiada resistencia, demasiada negación. Pero Jung también sabía que, sin conciencia, el mundo se hunde. No es un juego de ganar puntos sobre la verdad. Es una cuestión de supervivencia psíquica. Las personas que se han integrado no salvan al mundo, lo sostienen, no lo empujan, lo acompañan, no lo imponen, lo inspiran. La diferencia entre el colapso y la transformación, entre el peligro y la posibilidad,
se resume en la capacidad de sostener. Jung entendió que la verdadera evolución de la conciencia no es un espectáculo, es un trabajo silencioso, no es un ascenso rápido, sino una construcción lenta, no es una revelación dramática, sino una claridad creciente. La percepción, cuando se integra, se vuelve un acompañamiento. No es una carga, sino una danza. No es un peso, sino una presencia. Y cuando alguien se sostiene en esa presencia, sin pretender cambiar al mundo, sin exigir reconocimiento, sin necesidad de ser el centro de nada, entonces la transformación ocurre de forma natural, sin que nadie pueda atribuirse el mérito. Jung sabía que el mundo necesita personas que puedan ver lo que otros no ven, pero que no se pierdan en ello, que no se conviertan en víctimas de su propia lucidez, ni en mártires de la verdad, que sostengan la claridad sin perder el calor, sin perder la conexión, sin perder la humanidad. No es una cuestión de ser más fuerte, más listo, más sabio. Es una cuestión de ser más consciente de los límites, más hábil con la propia emoción, más firme en la propia sombra y más humilde frente a la complejidad. Jung entendió que la verdadera peligrosidad no está en ver demasiado, sino en no saber sostener lo que uno ve.